Hola, esta es la sesión 2 del tema 9. Vamos a seguir con las ondas sonoras. Aquí tenemos que cuando hablamos o tocamos un instrumento se producen sonidos. Al emitir palabras, pulsar una cuerda o golpear un tambor se emite energía que hace vibrar las partículas del aire y la vibración se propaga como una onda en todas direcciones. En el caso de la guitarra es muy visual porque vemos cómo la guitarra, cada una de las cuerdas que pulsamos, empiezan a vibrar. Ahora nos tenemos que imaginar las moléculas de aire que hay alrededor, que serían como las moléculas de agua en el experimento de la sesión anterior, en el apartado anterior del libro, en el que veíamos que se transmitía la onda a lo largo del agua. En este caso la onda se transmite, la onda sonora se transmite pero de una manera invisible. Lo que se agitan no son moléculas de agua, sino que son las moléculas de aire. Es por eso que el sonido necesita algo sólido, gaseoso o líquido, es decir, algo físico para transmitirse. Si tenemos vacío, pues el sonido no tiene en lo que apoyarse para transmitirse. En este caso, A, B y C, el sonido se transmite a través de las moléculas de aire. En el caso del tambor, la lámina del tambor es la que está vibrando. Y en el caso de la voz, lo que tenemos en la garganta son las cuerdas vocales, que realmente no son cuerdas, son como unas láminas que vibran, ¿vale? Se les llama cuerdas vocales porque parece como si lo fueran, pero realmente no lo son. Podéis ver en YouTube montones de imágenes y de vídeos de esas cuerdas vocales. Bueno, pues vibran de manera similar a las cuerdas de una guitarra y son las que provocan los distintos sonidos que podemos emitir. El sonido necesita un medio material para propagarse y a diferencia de la luz, el sonido no se propaga en el vacío. El sonido se propaga en el aire a 340 metros por segundo, pero en un medio más denso, como por ejemplo el agua o un sólido, se propaga a mayor velocidad. Por ejemplo, en el agua se transmite a unos 1500 metros por segundo y en la roca a 5500 metros por segundo. Eso es debido a que en los sólidos las partículas, los átomos y moléculas están mucho más cerca entre sí que en los líquidos o en los gases y por eso la transmisión es mucho más rápida. Para captar el sonido hace falta un receptor capaz de reconocer e interpretar la vibración. El receptor natural del sonido es el oído, pero también hay receptores electrónicos, como por ejemplo los micrófonos. Aquí tenemos una estructura, la del oído, ¿vale? Tenemos el pabellón auditivo o oreja. Este sería el canal auditivo. Aquí hay una lámina muy pequeña que vibra, como si fuera la membrana de un tambor, que es el tímpano, que es el que capta el sonido. Y luego aquí hay una pequeña cadena de huesecillos, ¿vale? El yunque, el lenticular y el estribo, que son los que van transmitiendo el sonido a esta estructura que se llama cóclea o también caracol, es obvio por la forma que tiene. Dentro hay un líquido con unos pelillos que son sensibles al movimiento y transmiten esa vibración a través del nervio auditivo al cerebro, donde realmente se produce la transformación de vibración a sonido. Ahí identificamos los sonidos y el instrumento o la fuente que está emitiendo ese sonido. Luego tenemos aquí lo que se llaman canales semicirculares o también sistema vestibular, que esto tiene que ver con el sentido del equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un vídeo que os lo he dejado también material complementario de GAES, que es una empresa de aparatos de audición principalmente, donde se explica la estructura del oído y su funcionamiento.
El oído es un auténtico mecanismo de precisión, cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay tres tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Para corregir un problema auditivo, hoy en día hay audífonos modernos, eficaces y discretos. Estas ayudas representan la solución a una debilidad orgánica, al igual que unas gafas palían los defectos de la vista. Los audífonos están constituidos por un micrófono que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que lo transmite al tímpano. El sistema está alimentado por una pila. Los audífonos más avanzados incorporan tecnología digital que permite conseguir una gran calidad sonora y una mayor inteligibilidad, y se programan de forma personalizada para cada usuario. Bien, pues ese vídeo lo tenéis, como os he dicho, en el material complementario. Y ya para terminar la sesión de hoy vamos a hacer los ejercicios 31 y 32 del final del libro. Estamos en la página 208. Este es el ejercicio 31 y 32 y vamos a ver también este ejemplo resuelto. Aquí nos habla de Colladon y Storm, que en 1826 midieron por primera vez la velocidad del sonido en el agua en un lago de Ginebra, en Suiza, a bordo de dos barcos que estaban separados 13.478 metros. Cuando sonaba una campana que estaba sumergida en el primer barco, se encendía una luz que, al ser vista desde el segundo barco, ponía en marcha un cronómetro. ¿Vale? Os tenéis que imaginar, en un barco está la campana con una lámpara, una luz. En el segundo barco tenemos un cronómetro. Entonces, a la vez que en el primer barco se hace sonar la campana, se enciende una luz. La luz se ve
de manera prácticamente inmediata en el segundo barco, porque la velocidad de la luz es infinitamente mayor, y en ese momento es cuando se pone en marcha el cronómetro. El sonido es bastante más lento, es rápido, pero mucho más lento que la luz. Entonces, mientras tanto se va transmitiendo el sonido, y cuando se escucha en el segundo barco el sonido de la campana, se para el cronómetro. Bien, pues el sonido se escuchó en el segundo barco gracias a un tubo sumergido en el agua 9,4 segundos después de tocar la campana. Recorrió 9,4 segundos esos 13.478 metros. ¿A qué velocidad se propagó? Pues vamos, esto es un problema básicamente de movimiento rectilíneo y uniforme. Como ya vimos en temas anteriores, la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo. En este caso, quien se mueve o lo que se mueve es el sonido, que recorre en este experimento 13.478 metros en 9,4 segundos. Luego su velocidad en el agua fue de 1.434 metros por segundo. Sin embargo, en el aire se mueve a solo 340 metros por segundo. ¿A qué se debe esa diferencia? Pues el sonido, primero, se propaga por la vibración de las partículas del medio. El agua es un medio más denso que el aire, eso significa que las moléculas de agua están mucho más juntas que las moléculas de aire. En este caso, en el aire hay oxígeno y nitrógeno, y sus partículas transmiten la vibración con mayor rapidez. Y como ya hemos visto en el tema, si estamos hablando de transmisión de sonido en sólidos, la velocidad es aún mayor. Y ahora pasamos, sí, al ejercicio 31 y al 32. Recuerda, como siempre, que hay que ir parando el vídeo para copiar los ejercicios en el cuaderno, pero no hay que enviarlos como tarea. En el primero tenemos, podemos saber a qué distancia está una tormenta midiendo el tiempo que transcurre desde que vemos el relámpago hasta que oímos el trueno. Bien, esto a lo mejor pues ya lo conocías de antes o lo han explicado en otra asignatura o algún familiar. Bien, nos tenemos que imaginar una tormenta a lo lejos. En la tormenta se producen fenómenos sonoros y fenómenos luminosos. El fenómeno luminoso es el relámpago, un fogonazo de luz, fogonazo eléctrico, y el trueno es un sonido que va asociado a ese fenómeno. Como la luz se mueve muchísimo más rápido que el sonido, el trueno en este caso, la luz de ese relámpago la vamos a ver inmediatamente que se produzca. Sin embargo, el sonido, y eso seguro que lo has experimentado más de una vez, ves el fogonazo de luz y al cabo de unos segundos escuchas el sonido del trueno. Y eso es por la enorme diferencia de velocidad entre la luz y el sonido. La luz la podemos considerar como un fenómeno inmediato, sin embargo el sonido es más lento. En una ocasión pasaron 8 segundos entre uno y otro. Vemos el fogonazo, cronometramos y a los 8 segundos escuchamos el sonido del trueno. Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo, ¿qué se produjo primero, el relámpago o el trueno? Pues los dos se produjeron al mismo tiempo. Aunque haya un desfase de tiempo, los dos se producen a la vez. Solo que el relámpago llega inmediatamente y el trueno tarda hasta 8 segundos, porque es mucho más lento que la luz. ¿A qué distancia estaba la tormenta? Pues esto es, volvemos otra vez a un problema de movimiento uniforme. La velocidad es igual a distancia partido tiempo. En este caso los datos que tenemos son velocidad del sonido y el tiempo que ha tardado en recorrer la distancia, que esa es la incógnita. Despejamos la distancia, pasamos el tiempo multiplicando la velocidad, lo cual nos quedaría 340 por 8, son 2.720 metros. Esto podríamos repetirlo con otro segundo relámpago asociado a un trueno. Si tarda más de 8 segundos significa que la tormenta se va alejando. Si tarda menos de 8 segundos es que la tormenta se va acercando. Incluso podemos afinar más, y si anotamos en qué momento, en qué instante de tiempo, a qué hora ocurre cada uno de esos relámpagos y truenos, pues podemos estimar a qué velocidad se acerca esa tormenta. Es decir, que si este ejercicio lo repetimos para varios rayos y vemos que el primer rayo
se produjo cuando la tormenta estaba a 2720 metros y luego al cabo de 10 minutos volvemos a repetirlo y tarda 6 segundos, volvemos a calcular, la distancia será menor, pero podemos saber que en esos 10 minutos de diferencia entre el primer y segundo rayo se han recorrido unos determinados metros, con lo cual también podríamos calcular la velocidad de la tormenta. El segundo ejercicio, los indios colocaban la oreja sobre el suelo para escuchar las manadas de bisonte y saber a qué distancia se encontraban. ¿En qué se basaba su método? Pues se basa en que conocían que el sonido se transmite a mayor velocidad por el suelo, formado por materiales en estado sólido, que por el aire. De esta manera, cuando aún no se escuchaba el galopar de las manadas de bisontes americanos por el aire, el sonido ya había llegado a través de las rocas que forman el suelo, y así escuchaban a los bisontes, incluso estando a mayor distancia. Es decir, el sonido que hacían las manadas de bisontes se transmitía por el aire y por el suelo. Por el aire a 340 metros por segundo y por el suelo pues prácticamente a 5000 metros por segundo. Por el suelo llegaba antes. También era muy típico verlos en las películas del oeste, cómo ponían la oreja encima de los raíles de tren. Los raíles de tren también conducen el sonido mucho más rápidamente y podían escuchar el sonido de ese tren aún sin verlo siquiera. Bueno, pues esto es todo en la sesión 2 del tema 9. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.